Gloria al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso, qué grande es que Dios esté en medio de nosotros. ¿Sabes? Él es el pegue entre tú y yo. Él es el que nos hace estar unidos aunque estemos en lugares diferentes. Gloria al Señor por eso. Es maravilloso. Es maravilloso. Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, pero yo siento aquí el fuego del Espíritu Santo y su presencia real en mi vida y yo le doy gloria al Señor por eso. ¿Qué tal si hacemos nuestra declaración de fe para recibir ese alimento espiritual que viene directico del cielo para nuestro corazón, ese manjar que Dios ha preparado para nosotros hoy? Diga conmigo ahí en su casa: Señor, dame unos ojos que te vean, unos oídos que te escuchen, una boca que desate la bendición, un corazón que te busque apasionadamente y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo te sirvan siempre. Permite que tu palabra hoy sea como un martillo rompiendo la dureza de mi corazón y que sea como un cincel perfeccionando mi alma, pues quiero hacer de tu palabra mi camino a seguir el resto de mis días. Amén y amén. Gloria al Señor. Preparados para recibir ese banquete espiritual. Dios te bendiga. Gloria a Dios Todopoderoso. Podemos estar aquí en su casa una vez más, en su presencia, sabiendo que el Señor ha tocado nuestros corazones. Amén. Dios en su bondad, en su infinita misericordia, nos permite estar aquí, en su casa. Y como estamos en su casa, celebramos su grandeza, celebramos su fidelidad. La semana pasada iniciamos una serie titulada Verdades mentirosas. Las verdades que surgen de todo esto que estamos viviendo, una situación muy delicada, y no solamente hablo del virus, hablo también de esa posverdad. Amén. ¿Qué será entonces posverdad? Vimos que el diccionario nos define como posverdad la distorsión deliberada que manipula creencias, que manipula las emociones, con el fin de influir en la opinión pública. Aprendimos eso la semana pasada. Voy a hacerles un breve recuento. Bueno, no va a ser tan breve, va a ser un poco extenso, porque empecé a notar que entregué mucha información. A veces es mucha información para un ratico, pero estamos intentando hacer los servicios de una sola hora para que todo sea de mayor bendición, tanto para ustedes como para nosotros también acá, hacer un trabajo mejor para cada uno de ustedes. El diccionario entonces define que posverdad es la distorsión deliberada que manipula creencias, ¿sí? Manipula creencias, manipula tus emociones, con el único fin de influir en tu opinión, con el fin de que cambies tu creencia, cambies lo que sientes en tu corazón para pensar como ellos piensan, hablar como ellos hablan y creer lo que ellos creen. Hoy estamos en un mundo así, un mundo donde no se sabe qué es verdad. Hoy tenemos, llamé a esto verdades líquidas, verdades que se acomodan a las circunstancias, personajes que apelan a diferentes emociones para moderar a las personas y para hacernos que pensemos como ellos quieren. De manera que la posverdad se alimenta de tres frentes. Hay tres cosas que alimentan la posverdad. La número uno es la saturación de información. Hoy tenemos información por todas partes. Hay un bombardeo de información y el tema es que no hay un filtro. Uno no sabe qué es verdad y qué no es verdad. ¿Dónde está la distorsión y dónde está el complemento? ¿Sí? Y el detalle con esto es que mientras
mentiras se repiten, esas mentiras repetidas van a terminar siendo verdades sociales, ¿sí? Vas a ver entonces las tres cosas que alimentan la verdad una tras otra. No las vamos a quitar, vamos a que veas una tras otra aquí por este lado. El otro alimento de la posverdad es la pereza mental. Muy bien, esto como es un repaso, yo me gustaría ya lo tiene apuntado. Si no lo ha apuntado, hermanos, vaya rapidito por el lapicero, por la hoja y empiece a apuntar aquellas cosas. Eso es interesante para nuestras vidas. La pereza mental es un alimento de la posverdad. Nadie se ha tomado el tiempo para discernir, para pensar si lo que está teniendo como información está bien o está mal. Sencillamente tomamos las cosas como una verdad y ya. Y asimismo las replicamos. Y el que recibe no piensa si el que la reenvió tampoco pensó. Si el que reenvió eso tampoco verificó. Entonces, que se tomó el tiempo para medir si era verdad o no era verdad. Ninguno se ha tomado la molestia de pararse, de filtrar la información, de ponerle sentido común, de mirar si es real la información y para poderla replicar. No, ninguno. Por eso el tercer elemento que nutre la posverdad son las emociones. Y aquí hay dos elementos que se conjugan aquí: el amor y el odio. Entonces, cuando tú amas algo, si no odias su contrario, entonces no lo amas de verdad, ¿sí? Y si tú eres de esas personas que odias y amas algo de la otra cosa, entonces tampoco odias en sí. Parece que el odio y el amor no pueden conciliar, ¿sí? Porque si no odias al contrario, entonces verdaderamente no estás amando. Y si existe una emoción más destructiva en este mundo, es el odio. Porque el odio nos apaga, el odio nos ciega, el odio nos pone como Shakira, ¿sí? Sorda, ciega y mudo. Nos pone como en una cárcel. Eso es el odio. Nos invade de tal manera que no nos deja pensar por sí mismos. Y en base a estas cosas de la posverdad que te acabo de decir, reflexionamos un poco acerca de lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo número 18, desde el versículo 28. Vamos a leer 10 versículos que son la historia de cuando Jesús sale de Caifás y se lo llevan a Poncio Pilato, al juicio con Poncio Pilato. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 28 al 38, dice así: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus príncipes sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera,
mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes religiosos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Amén. Es uno de los pasajes más profundos y con más detalles que entrega el Evangelio según San Juan. Es la escena del juicio de Jesús ante Pilato. Y podemos ver en esta misma escena tres personajes y podemos discernir esta escena desde la óptica de cada uno de estos tres personajes. La semana pasada vimos dos de ellos. El tiempo nos alcanzó y no pudimos ver el tercero. Hoy lo vamos a terminar. El primero que vimos fueron los líderes judíos. Ellos eran unas personas influyentes dentro del pueblo judío. Y como ocurre con la posverdad que hablamos, usaron las tres fuentes que nutren la posverdad, ¿verdad? O sea, usaron la saturación de información. Repitieron tantas mentiras como verdad, que luego el pueblo no supo qué era verdad y qué era mentira. Y también usaron la segunda cosa que nutre la posverdad, la pereza mental. Ninguno se detuvo a pensar por sí mismo y filtrar si lo que los líderes religiosos decían era verdad o no era verdad. Sencillamente se dejaron manipular las emociones, se dejaron manipular las tendencias junto con lo más destructivo que es el odio. Se dejaron llenar de odio por Jesús, el mismo odio con el que estaban contaminados y llenos los líderes judíos. Así que la pregunta era, ¿cómo hicieron estos líderes judíos para llevar a Jesús hasta ese momento? ¿Cómo lograron crucificarle? Pues la respuesta nos la entregaron ellos con la posverdad. Manipularon la verdad, la movieron de tal manera que volvieron la mentira una verdad. Sobre todo porque de acuerdo al delito de blasfemia por el cual ellos juzgaban a Jesús, la máxima pena era que le tiraran piedras. No que lo mataran a piedra, sino que lo apedreara al pueblo para sacarlo de la ciudad, pero no la muerte, mucho menos la crucifixión. Pero ellos lograron que la condena a Jesús fuera la crucifixión y usaron a dos personas, a Pilatos y al pueblo. Entonces, los líderes religiosos son personas que usan a otros para lograr sus fines. Muy parecido a lo que de pronto ocurre hoy en día, ¿sí? Donde parece que el fin justifica los medios y la posverdad usa a los medios. El otro personaje que vimos la semana pasada fue a Pilatos, quien parecía al lado de los sacerdotes un santo, una buena persona. Sin embargo, la historia nos muestra que Pilato era un hombre tirano, un gobernante perverso, de sangre fría, que no le temblaba la mano a la hora de matar o de mandar a matar. Los historiadores cuentan muchos detalles acerca de esto, pero nosotros vamos a ver el texto que vimos la semana pasada en Lucas, capítulo 13, versículo 1. Dice, en esa misma ocasión habían allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Amén. Miren el corazón y la tenacidad y la personalidad que tenía ese señor Pilato. No solo entró al templo a la hora del sacrificio judío, sino que nos cuentan que mataron a sangre fría y cogieron la sangre de estas personas y las mezclaron con la sangre de los sacrificios en el templo judío. Y además luego saqueó el templo y con eso que saqueó construyó un acueducto en su propia casa. No para la gente, en su propia casa.
Pero cuando este Pilato perverso y sanguinario, asesino, tiene un encuentro con Jesús, recibe una transformación que todas las personas recibimos al encontrarnos con Jesús. Estoy seguro que ahí en tu casa tú puedes decir, desde el día en que yo conocí al Señor Jesús, mi vida nunca ha sido igual. Hemos sido transformados. Ese encuentro con Jesús logró en Pilato un efecto que él nunca había experimentado. Así lo narró Juan, ¿sí? Recuerdan el versículo 7 y 8. Los líderes judíos respondieron que según la ley debían morir, pero ellos le dijeron a Pilato, eso no tiene nada que ver conmigo. Y el versículo 8 dice que cuando Pilato escuchó que Jesús estaba allí, le dio más miedo que nunca. Lo puedes leer allí en Juan 19. Juan 19, versículos 7 y 8. Es asombroso como un hombre tan sanguinario y tan perverso como Pilato siente miedo. Es más, dice que siente el miedo más grande que nunca había experimentado. Pilato siente miedo de Jesús. Y un Jesús con el que se encuentra Pilato es un Jesús que ya está latigado, ensangrentado por los correazos, que tiene la corona de espinas, que lo han maltratado. Y con todo y eso, Pilato tiene miedo, porque se encuentra con un ser que lo confronta. Jesús le dice que lo que tú dices, ¿lo dices por ti mismo o lo dices porque otros te lo han dicho? Lo que me gusta de esta confrontación a Pilato es que también es una confrontación para ti y para mí. Lo vimos la semana pasada. Esa pregunta de Jesús a Pilato me confronta también a mí. Lo que yo digo de Jesús, ¿lo digo por mí mismo o lo digo porque lo he escuchado de otros? ¿Lo digo porque de verdad lo creo y lo he experimentado o lo digo porque lo repito de otros? ¿Conozco a Jesús realmente o solo tengo información de otras personas? Muchas veces el concepto que tenemos de Dios es un concepto prestado, no es un concepto mío propio. Y Dios quiere llevarnos a que no tengamos una fe prestada, que no creamos a cosas que otros dijeron, sino que experimentemos a Dios en nuestra propia vida. Créeme, Dios te hace una invitación este día. Ten una relación personal y directa con Él. Ahora, Jesús no solo lo confronta en su fe, sino que también lo lleva a otra dimensión. Y le dice Jesús que su reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dice, entonces eres un rey. Y Jesús le dice, si yo fuera un rey de aquí, mis seguidores me pelearían para que yo fuera libre, pero mi reino no es de este mundo. Amén. Qué verdad tan tremenda. En un mundo de tantas mentiras, Jesús se presenta como la única verdad que existe, la única verdad a la cual tú y yo podemos fundamentar nuestra vida, la verdad que está en las Escrituras. Y entonces en el versículo 38, Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es eso? Con esa actitud de ¿qué es la verdad? Pilato está diciendo, yo no tengo tiempo para buscar la verdad. No tengo tiempo para la verdad. Y quien no tiene tiempo para buscar la verdad, prefiere vivir las mentiras. Prefiere oír las manipulaciones. Prefiere creer que los demás, lo que los demás creen y pensar como los demás piensan. Pero entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Fue la pregunta de Pilatos a Jesús, pero lo tenía enfrente y no lo quiso reconocer. Por eso Jesús tampoco le da una respuesta clara al respecto. Básicamente con eso le está diciendo, no me interesa conocer la verdad. Y creo que es ahí donde está el problema de Pilato y también donde está el problema de muchos de nosotros. No hemos entendido que lo único que vale la pena conocer en esta tierra es a Jesús. No hemos aprendido ni entendido que lo único que merece la pena conocerse en esta vida es a Dios. Muchas personas quieren que Dios se revele en sus vidas
Muchas personas queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a conocerlo. Queremos sus milagros, queremos sus dones, queremos sus beneficios, pero no queremos conocer a Dios. Y el tercero de los personajes con el cual terminamos nuestra predicación hoy, vimos primero a los líderes religiosos. Segundo, vimos a Pilato. Y tercero, hoy veremos el tercero de los personajes, que es, sí señores, Jesús. ¿Quién más? Y lo primero que puedo decir y notar respecto de Jesús es la actitud majestuosa de Jesús. Cómo guarda la compostura. Y recuerde que Jesús es nuestro modelo a seguir. El apóstol Pablo dice que tú y yo debemos crecer a la medida de la estatura de su plenitud. Por eso Cristo es nuestro modelo de vida, de cómo debemos reaccionar ante situaciones adversas, ante el peligro de la muerte o en situaciones extremas. Y lo primero que aprendemos es: cómo te comportes en la situación va a revelar tu posición. Cómo te comportes en la situación va a revelar tu posición. Si no tienes claro quién es Cristo y quién eres en Cristo, que has sido redimido por la sangre de Cristo, que eres un hijo de Dios, que no te acomodas, entonces no importará la situación. Esta situación, por crítica que sea, no te va a desacomodar si tú sabes quién eres en Cristo. Esta situación, por difícil que sea, no te va a desajustar si tú sabes quién eres en Cristo. Vas a permanecer firme en Él. Ahora, Jesús no solo tiene una compostura, Jesús no solamente tiene clara su posición, sino que también tiene clara su visión. Y le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si a mí me llevaran ante un juicio y me dijeran: declárese culpable para que le rebajen la pena, no sé, pero creo que yo diría: me declaro culpable para que me rebajen la pena, así sea inocente. Y Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Así que a mí no me importa si en este mundo me entregan a ti, si me azotan, si me dicen cosas feas, si me sacan de aquí a patadas, se me coloca una corona de espinas. Jesús le está diciendo: a mí no me importa que la gente se burle. Yo tengo algo muy claro, y es que yo he venido y sé a qué reino pertenezco. ¿Será que tú tienes también la misma impresión que recibo de Jesús aquí? Tener clara no solamente su posición, quiénes somos en Cristo, sino también a dónde pertenecemos nosotros. Tenemos que aprender y tener clara nuestra identidad, nuestra posición, y también tener clara nuestra visión. Si tal vez de pronto por esta situación nuestras cuentas, los arriendos, los servicios del templo se han visto en dificultades, las instituciones se han visto en grandes desafíos, las empresas, hoy te puedo una vez más confirmar: nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Porque nuestra fe, nuestra confianza está firme en aquel Dios que nos llamó, el que nos sustenta, el que nos levanta, el que nos provee, cualquiera sea nuestra necesidad. Estamos claros en Él y firmes en Él, porque Él es Dios todopoderoso. Porque así como Jesús tiene clara su situación, así como Jesús tiene clara su identidad,
su visión, no tiene temor de la cruz. Y tampoco tú y yo debemos tenerle temor a eso. La iglesia cristiana integral, hoy es tiempo, no tiene miedo. Todos los que pertenecemos a la iglesia cristiana integral hoy es tiempo, no nos acobardamos ante la situación. Porque a los que Dios ama, dice la Biblia, que todas las cosas le ayudan a bien. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si te preguntas, ¿de qué nos va a servir esta crisis? Respóndete, para bien. ¿De qué te va a servir este problema? Para bien. Si amas a Dios, si de verdad lo amas, te va a servir para bien. Mire la escena tan maravillosa aquí. Un Jesús que iba a morir y no tiene temor. Y un gobernador que estaba en su trono tenía el temor más grande que había experimentado en su vida. Esa escena es tremenda. Un hijo de Dios que cree en Cristo no tiene temor. No importan las circunstancias, no importan las noticias, no importan todas las mentiras sacadas de la posverdad. El que cree en Cristo sabe que el Dios al cual cree lo va a librar. Ahora, no te estoy llamando a que salgas sin tapabocas y sin mascarilla y salgas sin guantes y sin ninguna protección y llegues a tu casa y enfermes a todo el mundo, no te va a pasar nada, no. Ten todas las precauciones, nuestro llamado siempre ha sido ese. Ten todas las precauciones necesarias y de higiene fuera y dentro de tu casa. Todo lo que el gobierno está pidiendo y todo lo que las diferentes entidades de salud piden es necesario que lo hagas. Pero un hijo de Dios no tiene temor a la crisis, no tiene miedo a los problemas, no tiene miedo a las circunstancias, porque un hijo de Dios sabe en quién ha creído. Y como decía Job, yo sé a quién he creído y él me sacará aún del polvo de las cenizas. Por eso, en la medida en que tú veas y vivas la verdad que es Cristo y no la posverdad, vas a ver diferente la vida. En la medida en que tú veas la verdad de Cristo y no las verdades sociales, vas a ver a Cristo más en tu vida. Mientras vivas más las verdades de Cristo y no las mentiras que todo el mundo está creyendo, sino en las verdades que vivimos en Cristo, que entiende que aunque hay un peligro real, nuestro reino no se fundamenta en lo pasajero de este mundo, sino que nuestro reino se fundamenta en lo espiritual. Se sostiene en la palabra de Dios, que mantiene en la presencia de Dios, que experimenta el poder de Dios, que está a favor de tu vida y de mi vida. Por eso levántate este día en el nombre de Jesús con la seguridad que este es el momento preciso para descubrir la grandeza de Dios al cual tú crees. Y aférrate a la única verdad que hay, Cristo. Esa es la única verdad que existe. Que nadie te saque de Cristo. Que algún día, alguna vez me preguntaron, pastor, ¿y qué tal que un día aparezcan en naves espaciales y extraterrestres y entonces ahí se nos acaba toda la teología? ¿Pero por qué? Si mi teología está cimentada en Cristo. Al que yo quiero ver es a Cristo. Que aparezcan marcianos, no importa. Que aparezcan aliens. Que aparezca, no sé, E.T. Yo el que quiero ver es a Cristo. Y mientras tenga yo a Cristo en mi vida, siempre firme estaré en Él. No importa lo que ocurra a mi alrededor. No importa lo que esté pasando. Yo estaré siempre en Cristo. Saca tiempo para conocer esa verdad en tu vida. Y esa verdad está en la palabra de Dios. Si este mundo se desenvuelve en las verdades mentirosas de la posverdad, tú desenvuélvete en la única verdad absoluta que hay. El pan que vino del cielo, que habita en ti, que habita en mí y te hace más que vencedor. Ahí tienes que plasmar tu vida. Ahí tienes que cimentar tu vida. Te pido que por favor oremos juntos.
Di conmigo, Señor, gracias, porque tu palabra es real en mi vida. Y tú, siendo mi modelo a seguir, gracias por demostrarme a través del ejemplo cómo se debe vivir una vida más piadosa y más pegada a ti. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque me has atraído hacia ti con cuerdas de amor. Y en tu grande misericordia hoy puedo experimentar la verdad que está en las Escrituras. Te pido que me ayudes a cimentarme ahí, a estar firme siempre en la verdad de tu palabra. Y no importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor, yo esté solamente firme en tu palabra, sabiendo quién soy según tu palabra, sabiendo qué puedo hacer según tu palabra y sabiendo para dónde voy según tu palabra. Esa palabra que no pasará, aunque pasen los cielos y aunque pase la tierra. Esa palabra y promesa firme que es establecida para siempre. Amén. 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 Amado hermano, que Dios les bendiga. Es un día maravilloso para nosotros. Estamos trabajando en todo este lugar para hacer de este set cada vez más placentero para usted. Nos hace falta muchas cosas por trabajar, pero estamos allí dándole fuertemente para que cada día seamos nosotros un motivo para que te conectes. Gracias por conectarte, gracias por estar allí y queremos darte siempre ese motivo para que estés feliz de unirte a nosotros en cada transmisión. Que Dios te bendiga. Mi esposa continúa dirigiéndonos. Gloria al Señor. Qué bendición. No estamos en crisis, estamos en Cristo. Cristo es nuestra realidad, nuestro presente, lo que nos aferra a la bendición. Cristo es todo para nosotros. Qué bendición, amén. Esta noche quiero invitarte de nuevo a que, si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. También para que compartas los videos que quedan allí. Son una gran bendición. ¿Has sido bendecido? ¿Verdad que sí? Que hemos sido bendecidos grandemente. Bueno, compartámoslo con nuestros amigos, familiares. Ahí va a quedar ahora más tarde el videíto, así que tú lo puedes compartir. Hemos visto que varios los han compartido. Qué alegría, es una manera de hacer evangelismo, es una manera de llevar la buena noticia de salvación a muchas más personas. Quiero invitarte también a que escuches nuestra emisora virtual. Tenemos una bendición grandísima con la emisora virtual, 24 horas de alabanza y adoración, música que alimenta el espíritu, que alimenta el alma, no esa música que a veces nos pone triste, nos deprime, sino música que te bendice. Qué rico trabajar los que están haciendo teletrabajo, ¿verdad? Trabajar con musiquita cristiana, sabroso, allí ministrados por el Señor, tranquilos, en paz en su corazón. También a las 5 de la mañana, los días de lunes a viernes, tenemos clamor de oración por la emisora virtual y tenemos un altar familiar para que disfrutes con los que amas de lunes a jueves a las 9 de la noche. Quiero invitarte también a que si nos quieres escribir, quieres hacer una petición de oración, puedes hacerlo de dos formas. Puedes escribirnos a nuestro correo que te está apareciendo ahí o puedes llamarnos. Es una llamada internacional, un número internacional, así que puedes hacerlo y ahí vamos a estar con mucho gusto orando por tu petición. Y si tienes el deseo de hacer alguna donación para sustentar este ministerio, te bendecimos y ahí está los datos para que lo puedas hacer. También queremos agradecer a todas las personas que siguen orando por este ministerio, que están ahí activamente participando, que ayudan. Qué bendición. También por las personas que han donado alimentos, que han donado algunas cosas para poder darlas a otras personas. Les bendecimos. Muchas familias han sido beneficiadas y damos gloria a Dios por eso. Mi amado hermano, llegamos al final de este día, pero no al final de la bendición.
La presencia de Dios no se va ni se acaba cuando se acabe esta transmisión. Sigue contigo durante toda la noche. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo. Que el Señor siempre descienda su bendición sobre tú y tu casa. Dios te bendiga.